SCP-025, un armario muy gastado. Clasificación Safe. SCP-0025 es un armario de madera llena de ropa que data de varios periodos de tiempo. Los artículos contenidos en el pecho, colectivamente llamado SCP-025-1, coincide con los estilos de las décadas de los años 1920 hasta la actualidad. La ropa de cada periodo de tiempo varía con relación al estilo. Por ejemplo, una camisa a rayas de poliéster y un par de pantalones de traje de carbón corresponden con estilos generales de los años 1970. El único aspecto unificador de todos los artículos que figuran en SCP-0025 es que cada uno está en malas condiciones. Las polillas se han comido gran parte de la colección. Cuando cualquier artículo de SCP-0025 se pone en algún portador, se observa que podría morir o sufrir una lesión dentro de las próximas 24 horas. La causa de muerte en estos casos está invariablemente relacionada con los defectos mencionados en la ropa, pero solo alguna vez parece ser un incidente no relacionado. El uso de un guante con un dedo cortado puede resultar en la pérdida de la punta del dedo a través de un simple accidente de cocina. De manera similar, un tema que lleva un poncho con una manga falta de alguna manera provocará la pérdida del brazo descubierto, ya sea por un ataque de algún animal salvaje o algún accidente vehicular que requiere la amputación de la extremidad. Cuando una prenda no está del todo roída, el usuario aparentemente contraerá una enfermedad carnívora que empezará con las áreas no cubiertas por la ropa y sufrirá la falla de un órgano que se encuentra por debajo de la imperfección del artículo, es decir, los hoyos que se encuentran en la ropa. Enfermedades derivadas de estos incidentes pueden ser o no contagiosas. Ningún estudio se ha realizado con éxito. Todas las muestras de enfermedades se han tomado y se han investigado en el laboratorio para una posible militarización. SCP-0026, retención después de la escuela. Clasificación Euclid. SCP-0026 es una escuela pública de 3 pisos construida en... Cuenta con 2 alas conectadas y un vestíbulo central. Fue declarada condenada en... después de encontrarse que la planta no coincidía con los planos del edificio. Atrajo la atención de la fundación tras varias desapariciones en la zona, las cuales estaban vinculadas a las visitas al edificio abandonado. Se tenía en cuenta que el edificio demostraba anomalías espaciales. Su espacio interno es extremadamente superior a la superficie externa que el edificio demuestra. Los pasillos muestran longitudes variables, mientras que las escaleras tienen diferentes números de escalones al subir o bajar. El número de habitaciones fuera de los pasillos cambia cada vez que se contabilizan. Los intentos de llegar a los extremos de los pasillos han fracasado hasta el momento. La entrada a través de las salidas de emergencia, situadas en los extremos de los pasillos, lleva a las puertas aproximadamente a medio camino a lo largo de los pasillos, hasta que la nota A nos demostró que exploraciones robóticas y canales de video han demostrado que las aparentes anomalías espaciales son causadas por los cambios en la percepción de los observadores, en lugar de ser fenómenos espaciales reales. Existe un gran grafiti en las paredes interiores de la escuela. La mayoría parece típica, incluyendo signos de pandillas, nombres y arte callejero. Sin embargo, el grafiti se desvanece y vuelve a aparecer en algún cambio de ubicación. Al escribir en pizarras y tablones de anuncios, hay cambios de manera similar. Una de las frases que más se encuentra es «Los niños solían cantar». Ha aparecido varias veces en varios lugares en todo el edificio, pero actualmente no hay alguna explicación del significado. Se han encontrado en el edificio un gran número de sujetos inconscientes, en su mayoría de edad de la preparatoria, que van desde los 12 hasta los 18. Se visten de acuerdo al código de vestimenta de la escuela. Alrededor de 1900, varios de ellos han sido identificados como exalumnos, inclusive como profesores de la escuela que desaparecieron después de que la escuela cerró.
Actualmente se desconoce la forma en que fueron transportados de vuelta a SCP-0026. Todos los intentos de despertar a los sujetos mientras estén en el interior del edificio han fracasado. Al ser removidos de la base de SCP-0026, los sujetos despiertan bruscamente. Ellos experimentan un periodo de confusión, antes de morir de deshidratación muy rápida, seguida de descomposición avanzada. No hay información útil que ha recuperado los temas hasta la fecha. SCP-0027, el dios de las alimañas. Clasificación Euclid. SCP-0027 parece ser un fenómeno de origen desconocido y asociado a un sujeto humano, actualmente 027-2. Como huésped de SCP-0027, 0027-2 está constantemente rodeado de enjambres de alimañas, que son atraídas a su posición. El sujeto no parece ser capaz de establecer control sobre estas criaturas en ninguna medida. De hecho, es propenso a sufrir ataques de especímenes salvajes. Estas criaturas también suelen atacar al personal que se acerca demasiado. Vaya a donde vaya el sujeto, un enjambre inicial de insectos voladores, como moscas y mosquitos, comenzará a formar una nube alrededor, normalmente a cabo de 2 o 3 minutos. Poco después, animales que se arrastran, como piojos, cucarachas, gusanos, arañas, ratones y ratas, comenzarán a aparecer. Cuanto más tiempo permanezca el sujeto en un lugar, mayor será el número de alimañas que se congregarán allí. Cuando el sujeto deje el lugar, algunas de esas criaturas lo seguirán, pero la mayoría se dispersará. Se sabe que SCP-0027 cambió de huésped en una ocasión, tras la muerte del primer huésped conocido, el SCP-0027-1, ya que SCP-0027 podría probablemente repetir este comportamiento tras la muerte del sujeto SCP-0027-2. Todo el personal de alta importancia debe mantenerse alejado del huésped actual hasta que se comprenda mejor la naturaleza de SCP-0027. Probablemente SCP-0027 haya sido transferido entre personas de un número indeterminado de veces antes de su contención. Se ha comenzado una investigación sobre posibles huéspedes anteriores, y algunas pruebas preliminares sugieren que SCP-0027 ha podido existir desde al menos... No se sabe aún cómo SCP-0027 elige o atrae a los animales, o incluso qué es exactamente SCP-0027. El huésped previo nunca declaró tener ningún tipo de comunicación con esta entidad. El análisis del huésped actual ha sido no concluyente de momento. SCP-0027-1, el primer huésped, es descubierto en un almacén abandonado que había sido completamente plagado por ratas, cucarachas y otros bichos. El sujeto es descrito como un hombre blanco de 30 años estimados, de altura media, pero demacrado, mugriento y cubierto de mordeduras y rasguños. Este sujeto también muestra síntomas de salud mental degradados, pruebas de uso excesivo de alcohol, drogas ilícitas y señales de privación de sueño prolongado. Debido al incidente de que después de 140 o 150 horas después de la muerte de SCP-0027-1, el agente de seguridad conocido como KF reporta ser despertado por la inhalación de una mosca grande en su nariz, mostrada más tarde y que había puesto huevos. Las observaciones posteriores conducen a la clasificación del oficial KF como el sujeto llamado SCP-0027-2. Hasta aquí este video. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, un comentario y no olvides suscribirte. Gracias.